Buenas noches, mi nombre es Daniel Eduardo Tamayo Montañez del curso 11.5 y voy a hacer una explicación sobre derivada del producto para la materia de cálculo diferencial. Entonces decimos que la fórmula es h de x es igual a f de x por g de x. Eso quiere decir que h' de x es igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. Entonces vamos a solucionar un ejercicio que dice así: f de x es igual a 5x cuadrado menos 3 por 7x al cubo menos 2. Entonces decimos que f' de x es igual. Entonces recordemos que hay una regla que dice que 5 o como tal dice que 5 por 2 sea un resultado, o sea, este numerador por este exponente. Entonces 5 por 2, 10. Y como ha gastado una x, entre comillas se ha gastado, entonces se le pone una x. Menos, bueno, en esta parte cuando hay un número solo, hay una regla que dice que cuando hay un número solo no se pone nada, o sea, esto es igual a 0. Entonces pasamos a esta parte. Ya vamos en esta parte de f' por g de x, que es esto. Entonces, por 7x al cubo menos 2. Más. Ese más siempre es una constante, o sea, siempre dependiendo o sea, siguiendo la derivada del producto. Entonces decimos que f de x es este, 5x cuadrado menos 3 por, entonces 7 por 3 da 21. 21x al cuadrado. Y como ahora tenemos que recordar que esto es igual a 0. Entonces quedaría solamente así. En esta parte entonces se pone f de x, f' de x es igual. Entonces se multiplica este por este y este por este, ¿listo? Entonces 10 por 7 da... Entonces hagamos la esta. Da 70. Entonces 70x a la 4. Porque este se multiplica con este, como si fuera casi una suma. Menos 10 por 2 da menos 20. X más 5x al cuadrado, o sea, 21x al cuadrado por 5x al cuadrado. Entonces 5 por 1, 5. Y 5 por 2, 10. X a la 4. Menos 21 por 3. Daríamos 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. X al cuadrado. En esta parte decimos que f de x es igual. En esta parte siempre tenemos que estar sumando cuando hay un exponente que son iguales, los exponentes que son iguales. Entonces, podemos decir que 70, que 105x, que 105 más 70
es igual. Es una suma porque aquí está sumando. Esto es muy importante porque esto es una suma. Entonces decimos 5, 7 y 1. Entonces da 175. 175 x a la 4. Porque solo se está sumando, pero no como tal el exponente. Ahora pasamos a la otra parte que es esta. Entonces decimos que, o esta parte, menos 20. Menos 20x. Menos 63 x al cuadrado. Entonces, esta es la solución del problema de una derivada del producto. Y bueno, espero que le haya gustado. Hasta luego.